y además Patri y Laura, evidentemente, es que tanto él como otros compañeros saben que lo que sale en el programa es lo que hay, que no hay trampa ni cartón, que es lo que ocurre y que, aunque parezca muy loco, que yo soy el primero que sabe que es una cosa muy loca de creer, pues ocurre. Pero lo bonito es que ocurre más de lo que pensamos y eso es así. Justamente hoy al mediodía lo hablábamos con Patri y con Laura de lo que es vivir con dos personas a las que les pasan cosas raras o que pues trabajan en cosas raras, entre comillas, trabajan. Y, y lo curioso que es que vayamos a un sitio donde se supone que pasan, que no siempre pasan cosas, y en Cuarto Milenio cuando hay, pero cuando no hay, no hay. Y eso es una cosa que lo tenemos a rajatabla y yo en ese sentido siempre pongo la mano en el fuego por el equipo porque sé que no es lo mismo que yo llegue a un sitio y diga que veo, siento, percibo algo, a que esté el equipo desde un día antes y estén montando todo, que esté pues Javi Pérez Campos, Clara Taoses o Carlos Largo o Paco Pérez Caballero y que ellos estén haciendo un trabajo de documentación, un trabajo de hablar con los testigos. Es distinto, es un trabajo que está ahí, pero pongo la mano en el fuego por ellos porque es que tal cual es, nunca me dicen qué es lo que hay, nunca me dicen dónde vamos. Por eso siempre digo que soy el perfecto secuestrado, porque me dicen, hacemos un viaje, digo, vale. El siguiente paso a ese viaje es que yo le aviso a Laura y le digo, tengo un viaje y que estoy nervioso, porque es así, o sea, no recurro ni a mantras, ni a meditaciones, ni nada, simple y llanamente me pongo nervioso, porque yo no sé si soy capaz de ofrecer algo. Cuando ve a Luis que saca del coche toda la maquinaria que tiene, pone los ordenadores, y es fascinante poder estar aquí y que pues vean vuestras miradas esa curiosidad que yo también tengo, que Luis y que mis compañeros tenemos. Hace poco estuvimos en Almagro en una experiencia que a Iker le marcó y que fue muy, muy gracioso porque son esas cosas que cuando las vivimos son difíciles de contar. Y créanme que es tan difícil de contar que aquella noche cuando nos pasó todo lo loco que fue, todo lo que ocurrió, yo quería llamar a Laura pensando que era la 1 de la mañana, pero eran las 4 de la mañana. Y todo fue tan extraño que luego cuando me fui a dormir pensé, o sea, yo a mí mismo me miré en el espejo y pensé, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué eres así? ¿No? O sea, ¿qué estás haciendo? Y es una cosa que me ha acompañado desde pequeño. Y por eso que me acompañéis para mí es bonito porque ya me gustaría tener la ubicuidad y poder estar en muchos sitios a la vez, pero yo no, siempre tengo la duda. Hace un rato antes de salir en el hotel le decía a Laura, ¿habrá gente? Porque es que no lo sé, ¿no? O sea, yo no puedo, yo no, creedme, o sea, yo estoy muy encantado de ver el planeta de libros, de que mi libro esté aquí, tener dos editores, Lidia y Toñi, que son fantásticas, que me apoyan y creen muchísimo en mí, que, que un buen compañero de la editorial esté aquí presente con nosotros y que pues confíen en mí, porque es que yo soy el primero que sabe que una persona que dice que ve cosas, que no es que yo vaya diciendo que veo cosas, sino que pues por el programa y por el grupo EPTA se conoce que yo veo estas cosas o que las siento, pero soy el primero que sabe que es difícil apoyar o creer en algo que está poblado de cantamañanas, que está poblado de gente mentirosa, que está poblado de fantasmas de carne y hueso, que son los que se dedican a engañar y a estafar a la gente con falsas promesas de otro más allá, falsas promesas de contacto con seres queridos, falsas promesas de contactar con espíritus a cualquier hora y en cualquier momento. Eso no es así, es mentira. Por eso siempre digo que yo no soy un medium, soy Aldo Linares y con eso tengo bastante. Con eso tengo bastante. Yo no soy un sensitivo ni un medium, ¿no? O sea, soy una persona que, pues, le manda vídeos tontos a Luis, le manda vídeos tontos a Laura. Nos burlamos de Javi Pérez Campos, él se burla de mí. Cuando Luis nos ha ido a buscar a la estación, me ha hecho una foto con una pancarta que evidentemente no se puede ver porque es lamentable. Eh, pero que es entrañable al mismo tiempo, pero es lamentable por lo cómica que es. Pero es el misterio, es lo que tiene. Y estar aquí y tener la posibilidad de poder contar las cosas a través de este segundo libro, que para mí esto para mí es el más allá. Cuando me dijeron escribir un primer libro, yo me quedé sorprendido porque, claro, pensaba, ¿de qué voy a escribir? ¿De qué voy a hablar? Durante 25 años de mi vida estuve trabajando en un departamento de comunicación de un festival de música, el FIP, el que se hacía en Benicàssim. Fue la época más bonita y la más talentosa del festival, luego pasó a otras manos y cambió todo, pero bueno, para gustos y colores, pues ya sabéis. Y durante todo ese tiempo nunca dije de estos, de lo que me pasaba, salvo algunas poquitas personas que lo sabían, pero ¿por qué? Porque
no es algo que uno tiene que ir diciendo, o sea, y esa es otra máxima que tengo, desconfiad de la gente que va diciendo que ve, que siente, que escucha, que puede hablar con tu padre, con tu hermano, con tu primo, desconfiad de esa gente, desconfiad porque eh, por el agujerito más pequeño se escapa todo el aire. Entonces, claro, cuando me dijeron lo de escribir el libro, yo pensé, ¿y ahora qué voy a contar? ¿No? Entonces dije, si cuento las historias de lo que me ha pasado, va a quedar como que estoy contando batallitas, pero eso no va a servir de nada porque al final de cuentas un libro es algo eterno. Y es eterno porque cuando yo me muera los libros van a seguir ahí, o sea, van a seguir vivos y es eterno porque ha llegado a vosotros y está con vosotros y vuestros rostros es la primera vez que los veo. Aunque quedaría muy bien decir, ya os he visto, os he percibido, ¿no? Pero eso sería una fantasmada total. Eh, entonces, claro, pensé, escribir un libro, ¿qué voy a contar? Pues pensé, como todo se empieza por el principio, pues contar un poco mi vida y qué me ha llevado a todo esto. Yo vengo de una ciudad que se llama Arequipa, que está en el sur de Perú, y que es muy, muy, muy Andalucía. O sea, fijaros, apellido Linares. Eh, Le estaba contando a Pati en la mañana. La plaza de la ciudad central es la Plaza de Armas. Arequipa es la ciudad blanca, ¿por qué? Porque es la ciudad donde más andaluces hubo en Perú en la época de la conquista. La llamada conquista, entre comillas. Eh, y claro, venir a Andalucía para mí siempre es muy bonito porque me recuerda muchas cosas, me recuerda a muchos platos con los que yo crecí de pequeño, pero que son muy parecidos a los de aquí, pero con otro nombre. La Semana Santa me recuerda a esa Semana Santa que mi abuelo me llevaba, porque él era de la cofradía del Santo Sepulcro, a ver a esa imagen, que para mí era impactante. Yo era muy pequeñín, ya me pasaban cositas y claro, yo no sabía qué pensar. Y en una procesión donde pues yo veía gente con mantillas y veía todo ese silencio, yo estaba completamente alucinado pensando, ¿qué es todo esto? O sea, para mí era el misterio puro y duro. Claro, al ver en una urna una imagen del Cristo que estaba como sangrante, yo me quedé completamente tonto. ¿Y qué pasó? Que le quemé toda la mantilla a una señora que estaba delante, pero toda. Claro, eso fue divertido por dos cosas. Primero, porque se rompió toda la magia del silencio, porque toda la gente que estaba ahí comenzó a reír. Y segundo, pues porque la señora no solamente le quemé la mantilla, sino le quemé toda esta parte del pelo. Entonces tenía una parte aquí de pelo, pero toda esa peluquería de señora que va para la peluquería para ir a la procesión, pues se fue al garete. Pero claro, venir aquí, pues siempre me recuerda todo eso, me activa los recuerdos, ¿no? Y cuando estábamos viniendo con Laura aquí, pensaba, claro, en ese primer libro he contado mi vida, ¿por qué? Porque para mí es importante que más allá del grupo EPTA, más allá de Cuarto Milenio, pues conozcáis un poco por qué soy como soy, o por qué pienso como pienso, o por qué utilizo algunas palabras, o por qué intento ser tan respetuoso con algunas cosas. Y en el primer libro está la razón de todo. Desde mi infancia hasta llegar aquí, cómo fui dando muchos pasos a muchas cosas, cómo no hubo ningún guía espiritual, ni ningún avatar, ni ningún maestro ascendido que me enseñase, sino mi madre y mi abuela, que para mí son más maestras que cualquier maestro. Y, y cómo el acierto y el error, pues me llevaron un buen día a estar en la oficina del festival. El festival se celebraba en julio y en agosto. Y un día de finales de junio, me llega una llamada de Carlos Largo diciéndome, oye, que nos gustaría que hagamos algo en Cuarto Milenio, que Iker, yo conocía a Iker, pero no nos veíamos tanto tampoco. Y yo le dije que sí, pero porque estaba ocupado con cosas del trabajo. Y cuando colgué la llamada dije, pero ¿qué has dicho? O sea, ya me lancé a la piscina sin darme cuenta. Y ahí empezó toda la historia con Cuarto Milenio. Es verdad que yo ya estaba en el grupo EPTA y es verdad que nos conocíamos con muchas personas, pero fue un salto al vacío. Y el primer libro fue un salto al vacío también porque cuando lo acabé, recuerdo, era la pandemia y por las mañanas estudiaba egiptología, por las tardes escribía. Al día siguiente, por la mañana escribía, por las tardes egiptología. Y, y pensaba, vale, o sea, esto le va a interesar a alguien, le va a importar a alguien. Entonces pensé, bueno, si la editorial me lo ha encargado, pues o están más locos que yo, o es que hay algo interesante en todo esto. O que había la tercera posibilidad de que estábamos todos locos y que, pues, vale. Pero si cabía la tercera posibilidad de que estábamos todos locos, quería decir que había una cantidad de locos que podían adquirir ese libro. Con lo cual, pues estaba todo perfecto. Y sabéis algo que me pasó y que tiene que ver con el misterio, y es que cuando lo iba escribiendo me di cuenta de que mi mayor compañía en ese tiempo de pandemia justamente era el silencio. Me di cuenta que cuando escribía
no había ruido, apenas unos pájaros, pájaros que nunca más he vuelto a ver, pero que eran los pajaritos esos de la pandemia que se acercaron a la ciudad, pues porque no estábamos nosotros para abochornarles el disfrute. Y recuerdo que empezábamos a escribirnos con Laura y a veces le contaba cositas, ¿no? Del libro también y, y todo era muy curioso porque digamos que cuando lo acabé, nada más terminarlo, antes de entregarlo me di cuenta que ese libro ya no me pertenecía, que sí era mi vida, pero que era como un ser vivo. Y ahora que veo el libro de los ojos abiertos, mi segundo libro, es que me pasa lo mismo. Creedme, lo veo y lo trato con respeto. O sea, lo veo y es como, sí, está mi nombre, pero ya no es mío, no me pertenece. Es como si tuviese esa vida propia y tal cual, porque ha llegado a vuestras vidas, lo tenéis y claro, yo no sé cómo son vuestras casas, no sé cómo, en qué momento lo leéis, no sé cómo lo habréis, lo habréis abierto. Y Javier Serra me decía, el segundo libro es ya La caída del equilibrista, es el lanzamiento a algo nuevo. Y tal cual, siento que es así, tal cual. Siento que más allá de lo que yo pueda contar en este libro, que no os pido que me creáis, no es una cuestión de creer, es una cuestión de sentir, lo exprimáis, que saquéis lo que os importe, lo que os sirva de verdad. Que esto no es sino otra cosa que un libro escrito por un hombre pues, que atraviesa una circunstancia y que de una forma u otra la comunica porque cree, piensa y siente que puede servir a otros. Es un libro que tiene, me encanta pensar que en todas estas páginas hay un autodescubrimiento, hay una búsqueda, hay muchas risas, hay melancolía, también hay pensamiento, diría también, una cierta, mm, un cierto sentido de darme cuenta que me estoy haciendo mayor en algunos aspectos. Porque, ¿sabéis? Se llama El libro de los ojos abiertos y fue fantástico que Adrián Maratalla, el diseñador de Planeta, me mandó esta portada y es una persona con los ojos cerrados en un bosque. Cuando me mandó la portada, justamente empecé a descubrir unos bosques y unos parajes fantásticos en un sitio que me encanta y que aparece en este libro, que es Ladrada. Em, Tuve la suerte que Laura me llevó por unos paseos allí de bosque que son alucinantes, que a mí me encantan, y que me descubrieron el placer de recoger espárragos, de recoger níscalos, y, o sea, de hacer cosas que yo pensaba que nunca las haría, pero al mismo tiempo de descubrir ese silencio que era muy parecido cuando empecé a escribirlo. Y esa cosa de sentirme observado por otras formas de vida, pajaritos, bichitos, culebras, y otras cosas que están en la naturaleza, sean las que sean. Pero claro, me di cuenta que esa especie de madurez, entre comillas, tenía que ver también con el darme cuenta que esos ojos cerrados que aparecen en la portada llegan porque cuando acabé este libro me di cuenta que tenía más preguntas de las que había empezado, que no tenía, que de alguna forma u otra el escribir el libro me había desnudado a mí mismo y que me había dicho, pues un poco lo que le dije a Iker el otro día, ¿no? Querías chocolate, toma 2 tazas, ¿no? Porque, claro, terminas el libro, lo cierras en el ordenador, lo entregas y no vuelves a ver lo que has escrito, porque pensé, ¿para qué voy a volver a leer lo que he escrito? Ya me mandarán las pruebas. Afortunadamente, solamente hubo una prueba de corrección que siempre llevan cositas pues, por signos de marcas de ortografía y cosas así. Pero cuando empecé a verlo dije, es que yo he escrito esto, pero ¿por qué lo dije de tal manera? Y yo sé por qué escribía las cosas. O sea, sé que mis frases y que todo está escrito con un sentido. No he escrito este libro para haceros llevadera su lectura, no. Lo he escrito para que compartáis conmigo lo que yo siento y lo que soy. No he querido daros un plato bien decorado, he querido daros un plato con algo. Decoradlo vosotros, pero no es un libro de digestión rápida, porque creo que si para mí como autor no lo es, entiendo que para vosotros, pues, y vosotras tendrá muchas preguntas a lo mejor. Recuerdo que mis editoras me decían que era un libro muy, y que el anterior, que son muy poéticos. Al principio me daba un poco de corte eso, porque
yo no puedo vivir sin la música y sin la poesía, no puedo. O sea, es mi manera de entender la vida tiene que ver muchísimo con la música y con la poesía, y porque el misterio yo lo entiendo más a través de la poesía o a través más de canciones que de libros de parapsicología. Y en casa tengo muchísimos libros, o sea, mi casa son libros y discos. Y sin embargo, no hay, no hay mayor misterio para mí que una melodía o que un verso, ¿no? Que un verso sea capaz de sintetizar todo lo que uno quiere decir. Es fantástico, pero es que eso tiene que ver con el misterio. Cuando intento a veces decir las cosas, cuando estábamos el otro día en Almagro, Luis estaba con los monitores, que ya os digo, es fascinante ver todo el aparataje que lleva. Yo intento decir cosas y a veces digo cosas que son frases muy cortas, muy pequeñas, y a veces parece que no sé expresarme, que no sé hablar. Pero es que ¿cómo sintetizas algo en 4 o 5 palabras que has aprendido cuando esas palabras no te sirven para describir algo tan distinto, tan diferente? Es que es imposible. Y eso es otra cosa que he descubierto con este libro, que el misterio requiere otro tipo de lenguaje. No, nuestro lenguaje es el que usamos para describir la realidad que hemos aprendido y que conocemos, con la que nos manejamos al día a día. Pero ¿cómo voy a describir? Imaginaros, no es que esté ocurriendo, ¿vale? Que hubiese en este momento una persona que no veis, pero que yo estoy viendo y que está aquí y os está mirando. ¿Cómo lo describo? Cuando yo soy el primero que sé que es algo muy loco, que hubiese alguien aquí y que os está mirando. O sea, ¿por qué lo digo? Porque yo sería el primero que como ser humano diría, estoy siendo testigo de algo que es aparentemente imposible. Y como testigo que soy, tengo que transmitirlo a vosotros. Entonces, ya me quedo corto en palabras, porque ¿cómo describo eso? ¿Cómo describo un olor de alguien que no está aquí? ¿Cómo describo una imagen de alguien que me está diciendo algo con palabras que solamente escucho yo? Cuando era pequeño esas palabras yo pensaba cuidado. Cuando era puber pensaba cuidado. Cuando era adolescente cuidado. ¿Por qué? Porque podía ser esquizofrenia pura y dura. Y sin embargo, ¿qué? O sea, me doy cuenta que las palabras son muy cortas. Me doy cuenta que a veces cuando... Y nos ha pasado veces, Luis, tú eres testigo de ello, ¿no? De Luis preguntarme, o Javi o Clara, eh, pero ¿cómo es? O ¿qué te dice? Y me lo preguntan con comprensión, que eso afortunadamente es otra cosa que siempre me encanta de ellos, que somos muy amigos. Y que seamos amigos no significa que se mantenga el protocolo del programa. No me dicen nada, no me dan nada de información, pero sin embargo, siempre cuando estoy en ese momento de, digamos, abrir la antenita para contar cosas, me preguntan las cosas con una cercanía que para mí es cómodo para poder expresarlo. Pero claro, muchas veces les he dicho que me quedo corto, que me siento frustrado porque no encuentro las palabras, porque a veces doy vueltas y vueltas. Y a veces me hace mucha gracia, de buena gana, cuando hay gente que dice, no, es que se repite o no sabe cómo decirlo. Si mi abuela estuviese, que mi abuela ya está por esos horizontes, y a mi abuela le pasaba lo mismo que a mí, lo cogería o la cogería de las orejas y le diría, a ver, ponte tú, a ver, ponte a ver si puedes. A ver, porque es que esta realidad también tiene otro lado que me ha descubierto este libro, y que hace poco lo hablábamos. Cuando hay gente que dice, ya me gustaría ser como tú, no, no te gustaría, no te gustaría, te aseguro que no te gustaría. No, te aseguro que no. Mucha gente se piensa que percibir, sentir estas cosas es como esas bonitas pelis de Hollywood en las que todo es color de rosa, y no es así. Cuando era niño, cuando era puber, cuando era adolescente, tuve problemas con esto. ¿Por qué? Porque tuve miedo, porque me sentí distinto, porque me sentí diferente, porque a veces fui muy idiota creyéndome especial, eh, porque tuve temor a estar loco, tuve temor a tener una patología, porque no sabía interpretar eso, no sabía en quién apoyarme, porque aunque mi madre y mi abuela estaban ahí para guiarme, nunca me dijeron nada, sino hasta cuando ellas partieron. Aunque sí es verdad que cuando me pasaban estas cosas, y curiosamente, fijaros cómo somos a veces, buscamos señales grandes y no nos damos cuenta que las tenemos aquí. En muchas ocasiones que me pasaban cosas, llegaba a casa llorando, corriendo, y siempre estaba mi madre esperándome para abrazarme. Nunca entendí por qué, sino hasta cuando ya mi madre partió. Eh, y entonces, claro, pienso, cuando me dicen, ya me gustaría vivir lo que tú vives. No, no te gustaría. No te gustaría porque tienes que aprender que no es tan bonito, ni es tan romántico, ni es tan idílico, ni nada. No es una cosa que te lo tienes que currar en cuanto a que o pones los pies en el suelo o te vuelves en un fantasmón de cuidado. Y entonces aquí os estaría vendiendo que os puedo leer no sé,
el aura cuántica y que puedo contactar con vuestros 16 ángeles guardianes y cosas así, y os estaría mintiendo. Os estoy viendo y en este momento lo que estoy viendo son personas con curiosidad y con emoción, pero no estoy viendo nada más, por una sencilla razón, porque la llave que yo le llamo de la antenita la tengo cerrada. ¿Por qué? Porque desde pequeñín aprendí, poco a poco, y ya os digo, con errores, muchísimos errores y algunas alegrías también, que si no abro y cierro cuando debo hacerlo, me voy a olvidar de vivir. Y además enamorado me olvidé de vivir, de Julio Iglesias, que bien, ¿sabes? Que quedaba, ¿no? Y, y claro, una de las cosas que aprendes cuando vives esto es que tienes que centrarte en tu día a día. En tu día a día. Yo soy una persona que, pues, en mi día a día, ¿qué hago? Tengo que hacer todo lo que tengo que hacer, tengo que cocinar, tengo que planchar, tengo que hacer muchas cosas, nuevos proyectos y todas estas cosas, pero no puedo estar esclavizado de lo que a mí me ocurre, de esto que para mí es un estado psicobiológico. No es un don. Para mí un don es otra cosa. Hay mucha gente que realmente tiene un don. O sea, sinceramente, para mí un don, pues, es, por ejemplo, la gente que está trabajando en poblados gitanos, que están azotados por la droga y que están siendo amenazados y que están ahí. Eso es un don. Lo que a mí me ocurre no es un estado psicobiológico que conecta con algo mágico, sí, porque la magia es y existe. Y eso es otra cosa que he querido reflejar en mis dos libros, que la magia es y existe. Y cuando digo la magia me refiero a algo grande, ¿vale? No me refiero a esos grandes juegos que hacen los magos que me encantan, me encantan. Me refiero a algo más, algo que hace que nuestra vida tenga un sentido mayor y que realmente sea transformador. No, este no es un libro escrito por un medium, como os decía, ni un sensitivo. Es un libro escrito por una persona que tiene curiosidad como vosotros y vosotras, pero que vive una circunstancia. Y mi circunstancia, fijaros, cada día más y más me hace sentir que lo mágico está en lo más pequeñito, en las cosas más, en los espárragos que os decía, o en los níscalos, o por ejemplo, pues en Bombo, un perrito compañero, que tiene una carita que cuando le veis es que es alucinante, o sea, y que me reafirma, entre otras cosas, en algo que digo aquí también, en esa soberbia que tenemos los humanos con todo. Lo que conocemos lo hemos creado nosotros. La vida la manejamos nosotros. Nosotros sabemos de todo, resulta. Y entonces, claro, los animales no piensan, no sienten. O sea, somos tan soberbios y tan torpes de decir eso, como cuando se dice, no, ahí arriba no hay vida. Claro, o sea, ni siquiera sabemos qué hay en el fondo de los mares, como para decir eso. Ni siquiera la gente que está pasando. Hay una parejita que está cruzando por allí. Él va con una bolsa blanca en el brazo. No sé cómo se llaman, no sé dónde son, no sé dónde van. Si ni siquiera sé eso, si ni siquiera sé, por ejemplo, cómo te llamas, ¿cómo rayos voy a poder decir que un animal no piensa, que no siente, que no hay vida en el cosmos? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo puedo ser tan soberbio? Y eso es otra cosa que lo dice alguien, que siempre lo diré, hace 300 años habría sido quemado por endemoniado, por brujo, y aquí, pues todos vosotros también, por cómplices. Tal cual, tal cual. Entonces, el hablar de la magia que es y existe, tiene que ver con el hecho de que cada página de este libro ha sido concebida desde el deslumbramiento, desde lo que yo considero deslumbramiento, que deslumbramiento no es que la luz me deje cegado, no. Deslumbramiento para mí es que algo me deje boquiabierto y que despierto, atento a ello, vaya hacia ello, lo investigue, lo busque, que me entregue a la curiosidad de manera sana, de manera sensata. Yo no quiero, por eso os digo que lo que esté en estos libros lo leáis y lo creáis a pies puntillas, porque sí, no. Quiero que lo exprimáis y sobre todo que lo llevéis a vuestra vida porque es necesario para que así saquéis vuestras conclusiones y para que así ningún maestro Cruz de Caravaca o profesora 26 puñaladas os saque los cuartos diciendo que os va a llevar a la galaxia 4 con el vórtice 26. ¿Vale? No, o sea, no necesitáis de medios ni de sensitivos. Por una sencilla razón, porque si tenéis seres queridos que han partido, amigos que han partido, os lo podéis decir vosotros. O sea, si queréis decirle a vuestro hermano, a vuestro padre, a vuestra madre que le queréis, no necesitáis un medio, necesitáis a vosotros mismos para decirlo, ¿no? O sea, no hace falta nadie, todos tenemos esto. Lo que pasa es que en algunas personas se desarrolla más que en otras.
porque no en todas las personas se debe desarrollar, esa es otra. Siempre a veces me dicen, ¿cómo puedo desarrollar? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué? No es una cosa que se deba forzar. Y sobre todo, ya os digo, porque no es una cosa fácil y porque no es tan bonito. Hay mucha gente que dice, no, es que si yo abro todo esto me voy a llevar espíritus cargados, me van a chupar la energía. Claro, yo solamente puedo aportarlos mi experiencia. Yo nunca me he llevado espíritus cargados, salvo cuando a veces mis compañeros por hacer bromas se lanzan encima y hacen cosas así. Eh, Nunca me han chupado la energía. ¿Por qué? Porque es que soy yo y cada persona es un templo. Cuando decimos que nos chupan la energía, lo que ocurre en realidad es que es nuestra indisciplina. Es nuestra indisciplina de sentirnos inferiores. Os voy a poner un ejemplo muy fácil, muy sencillo, ¿vale? Imaginaros que yo soy, pues, profesor en Dongo Babalao, santería, vudú, XXXX, ¿vale? Entonces, te estoy viendo a ti y te digo, yo me voy a quedar con tu espíritu. Yo me he quedado con tu espíritu, ¿vale? Entonces, veo a los demás y estoy pensando, ¿a qué hora va a ser el chiringuito de jugones? Estoy pensando eso, pero con cara seria. ¿Cuántos plátanos tengo que comprar mañana? Pensando así, ¿vale? Y te vuelvo a mirar a ti seriamente. Si te veo un poco susceptible, aunque esté pensando en que mañana tengo que ir a comprar la lotería, como te veo un poquito así nerviosa y tú me veas serio, el trabajo ya está hecho. Aunque yo esté pensando en comprar plátanos. ¿Por qué? Porque tú ya lo estás haciendo. Y con todo esto es un poco así. Cuando se dice eh, que, que chupan energía, que se suben encima, en mi caso no es así. En mi caso es una cosa muy sencilla. Si yo estoy en mis cabales, si yo estoy atento a lo que tengo que hacer y resulta que soy yo al que va a los sitios y resulta que vas con respeto y vas y con respeto tratas las cosas como te gustaría que te traten, cómo recibirías a alguien en tu casa. Tú a una casa no vas a entrar golpeando las puertas, tirando las cosas, no, porque no te gustaría que hiciesen contigo así. Si tú haces todo esto, no te va a pasar nada de eso. Pero si vas lleno de supersticiones, pensando que te va a ocurrir eso, que te va a ocurrir lo otro, el trabajo ya está hecho. Y entonces va a ser mucho más fácil atribuirlo a un espíritu, a decir que yo soy una persona indisciplinada y que estoy creyéndome todo lo que me vende. Por eso las consultas están llenas de gente a las que les dicen, tú has venido porque eres una persona muy sensible. Evidentemente, si vas a una consulta, eres una persona sensible. Y además tienes una inquietud. Evidentemente, si vas a una consulta es porque tienes una inquietud y quieres saber algo. Y has perdido un ser querido. Evidentemente, todos hemos perdido un ser querido. Entonces, cuando te ven ya más seriamente, pero tienes un mundo interior muy potente, claro, porque te ven así, evidentemente tienes un mundo muy interior, con lo cual se va haciendo toda una pátina de cosas. Pero ¿qué es más sencillo? Que si tú, por ejemplo, quieres decirle a un ser querido qué partido le quieres, díselo. No hace falta nadie, nadie. ¿Y sabes por qué? Por una sencilla razón. Porque todos nos olvidamos de una cosa, que somos espíritus. Somos espíritus. Cuando, y siempre lo digo, hay gente que dice, me gustaría ver un espíritu. Le digo, pues mírate al espejo. Primero eso, siempre nos olvidamos de eso, siempre pensamos, ¿cómo me gustaría? No, pero es que si lo somos nosotros, entonces, ¿qué ocurre? Siempre digo, parece ser, ¿vale? Parece ser que en toda esa realidad, sea la que sea, lo que son pensamientos, emociones, sentimientos, es lo más potente que hay. Entonces, si tú quieres a alguien, qué mejor cosa que se lo digas tú. Y si en el hipotético caso no hubiese nada, eso te va a servir a ti para abrir una válvula y soltar algo que tenías anudado dentro. Simplemente eso. Entonces, este libro también intenta un poco eso, pero lo intenta desde un prisma en el cual dibujo cosas así. ¿Por qué? Porque yo dibujo muy mal. ¿A qué le ocurre esto? Y que intenta dibujar. ¿Por qué? Porque se olvida de las cosas, porque llego al hotel y digo, ¿y ahora qué hago, no? Llamo a Laura y le cuento, o les mando mensajes, nos mandamos a la medianoche cuando está lo del chiringuito de jugones y suena la canción, la de Vive Deportivamente, pues nos hacemos bromas con eso. Y, y pienso, ha ocurrido, me ha pasado, pero es con naturalidad, es naturalidad. Por eso, por eso os decía, ¿no? Que quiero que este libro os sirva de algo, que quiero que tenga la base de tener cierto reconocimiento, algo que para mí es importante, y es el hecho de que esa realidad sea la que sea, como pongo aquí, ¿no? Vaya a todas las siluetas que trazan su belleza en el silencio. Porque otra de las cosas que he aprendido en todo esto es que
claro, a mí me ocurre lo que me ocurre. Escribir un libro no es una tarea fácil en cuanto a que escribir un libro cuando se intenta hacer con honestidad es desnudarse. Y desnudarse a uno mismo de verdad es como mirarse en el espejo tal cual, pero mirarse de verdad. Uno descubre muchas cosas. Yo empecé escribiendo el libro siendo de una forma y lo acabé siendo de otra. Y descubrí que este libro me había sensibilizado en cuanto a una idea que durante mucho tiempo tenía y era la idea de humanizar al fantasma. De, de que todas mis experiencias siempre cuando acaban, siempre intentamos ayudar. En el programa no se ve porque es una cuestión de privacidad, pero siempre intentamos ayudar para que sigan su camino, sea cual sea. Y el humanizar al fantasma, al espíritu, a la entidad, como queráis llamarle, al alma, eh, me parecía que era un acto necesario y al mismo tiempo consecuente porque pensaba, ¿qué pasaría si yo fuese ese espíritu, ese fantasma? ¿Qué pasaría? Vienen, me investigan, graban, pero ¿y mi circunstancia qué? Si yo estoy aquí porque tengo pena, porque siento que no he resuelto algo, ¿qué? ¿Qué pasa conmigo? Yo me quedo aquí, os vais y yo qué. Y sé que os va a parecer muy loco, ¿no? Pero ha habido momentos en los que cuando hemos hecho la investigación, a veces esa entidad pues me ha visto con una cara que yo me he quedado un poco como, o sea, te estoy entendiendo, ya da igual que tú seas un espíritu, un fantasma, un alma, lo que queráis, da igual, o sea, me estás viendo como sensibilidad, o sea, me estás viendo como una persona con dignidad y te pasa algo, ¿no? Entonces, no, no he podido evitar sentir esa empatía, manteniendo las distancias, es importante, su realidad es su realidad y mi realidad es mi realidad, y eso debe ser así. Respetos guardan respetos, pero claro, el hecho de pensar, tienes tu vida, ¿no? Es tu circunstancia. Es curioso, en Almagro nos pasó, ¿no? Toda la cantidad de cosas que salieron. Y este domingo va a salir una investigación curiosa en Ladrada también. Es interesante cómo esa puerta que se abre en esos dos mundos, en el mundo de lo que a mí me pasa, que yo no sé por qué me pasa, yo no creo que se me haya tocado con una varita mágica, no sé por qué me ha tocado, pero me ha tocado. Y ese otro mundo, sea el que sea, porque ya os digo, yo no sé qué es todo eso, yo llego a lo que llego, yo puedo percibir cosas, pero no llego a más, o sea, me encantaría poder describir algunas cosas de mejor manera, pero no lo sé. Pero lo que sí sé es que llega un momento en el cual hay un contacto que es tan especial, tan especial, tan especial, que cuando ocurre es muy difícil de describirlo, pero que a Dios gracias sea lo que sea Dios, eh, más allá de que yo pueda vivirlo, afortunadamente, pues Luis, Clara, Javi, Carlos, Paco, Iker, Carmen y Laura, pues saben qué ocurre, o sea, lo han vivido conmigo, entonces es fascinante porque es algo muy mágico, es muy poético cuando ocurre eso. Cuando ocurren estas cosas hay un silencio previo que es muy especial, todo cambia, la atmósfera es distinta, incluso pareciera como que nosotros nos ralentizamos un poco también, ¿verdad? Es como que entramos como como si entrásemos en otro tipo de, por decirlo de algún modo, leyes físicas. Tiene que haber algún tipo de condicionamiento físico para hacer que esa realidad conecte con la nuestra. Son teorías que lo estoy diciendo desde un punto de vista científico, entre comillas, porque no soy científico, pero creo que el arte y la ciencia son las herramientas más mágicas que hay. Y creo que si nuestro voltaje es de 220, esa otra realidad pues debe ser de 440, 660, 880, no lo sé. Pero se genera otro tipo de condicionamientos que son muy interesantes. Y yo noto físicamente que me ocurre algo curioso. Me baja la temperatura, yo entiendo que es porque mi percepción pasa por mi cerebro, por mi conciencia, y que se valen de mis sentidos físicos para traducir lo que estoy viendo, porque al final de cuentas mis sentidos físicos son lo que me hacen contactar con la realidad y poder traducir e interpretar y dar todo lo que puedo percibir. Pero me baja la temperatura, es como una especie de somatización. No es que me estén chupando la energía ni nada. Simple y llanamente creo que es una somatización de mi cuerpo, de hacer ese clic en el cual mi cuerpo es consciente de que está ocurriendo algo que no es normal, entre comillas. Siento cierto picor en el paladar y en los labios, cierta sequedad en los ojos y me empano totalmente. Y entonces ocurre que cuando ya está abierta la llave,
empiezo a decir las cosas. Cuando son muy marcadas, me da una cosa que yo le llamo el condemor. Me comienzo a mover como chiquito de la calzada y entonces, claro, es un suplicio para el cámara porque pues, a veces se tropiezan y cosas así. Y en el grupo EPTA es un suplicio para mis compañeras, pero claro, mi querida Sol Blanco Soler también es como una hormiga atómica y va corriendo a todo lado. Entonces, y Paloma, cuando estaba en este plano, sí se enfadaba conmigo porque me decía, ¡no corras! Y tacos. Y entonces es como muy divertido. Pero entiendo que toda esa cosa que me ocurre físicamente no me despersonaliza en absoluto. Yo sé que soy yo, soy consciente de que soy yo. Pero yo paso a un segundo plano. Es como si dentro de mí mismo me sentase y dejase que toda esa información fluyese, que esos paquetes de información llegasen. No... Esto es muy anti-Hollywood lo que voy a decir. En mí no entra ningún espíritu, no. O sea, no es esa cosa de, uy, me voy a tirar al suelo y voy a poner voces guturales diciendo, arrepiéntete. No, eso es una indisciplina y es un teatro, pero... Y he visto tantos vídeos de tanta gente que se tira al suelo y le da como el baile del zambito y todo eso. A eso me lo llevo a recoger aceitunas, ¿sabéis? Porque me parece una indisciplina total y me parece una falta de respeto real a lo que supone vivir estas cosas. Cuando las vives de verdad, sabes que esas son chorradas. Cuando las vives de verdad, cuando te pasan de verdad, te das cuenta que no puedes jugar con eso porque estás jugando con esto. Primero con lo tuyo y luego con lo de los demás. Si yo en este momento me tirase al suelo y comenzase a decir que siento mensajes, creedme que sería peligrosísimo para vosotros y vosotras. Sería muy peligroso, porque os dejaría un mensaje de que eso puede ser posible. Y probablemente inconscientemente seguiríais eso. Y lo haríais probablemente sin daros cuenta. Y eso sería como un efecto bomba que se va... Y entonces pues resulta que os haríais trajes plateados, os pondríais cosas así y venderíais cruz la baja llavero de Alcobendas y cosas así. Y no es así, no es así. Esto es una cosa que si es una situación de contacto con otro tipo de realidades, el cerebro, la sensibilidad, los sentidos físicos tienen que estar bien centrados. ¿Por qué? Porque una antena no puede transmitir si tiene interferencias. Y la mayor interferencia somos nosotros mismos. Y resulta que no hay ningún tipo de comunicación si ese otro lado no quiere. Si ese otro lado no quiere, no funciona. Yo no soy otra cosa que un teléfono, nada más. Si nadie llama a este teléfono, que soy yo, no se produce la comunicación. El resto sería inventar, sería mentir. Y eso es una cosa que con EPTA y con Cuarto Milenio hacemos a rajatabla. Si hay, hay. Si no hay, no hay. No se puede hacer el paripé porque es absurdo. Y además, vuelvo a decir, sería peligroso para mí, sería peligroso para EPTA, sería peligroso para el programa y sería peligroso para la gente que nos ve. Y eso lamentablemente mucha gente lo hace. Y lo hace con un desorden y además con esa especie de mercadillo del misterio que no es así. ¿Sabéis? Cuando acabé de escribir este libro y lo entregué a mis editoras, yo les dije, yo no estoy contando cosas ultra fantásticas ni nada, estoy contando cosas que a mí me han marcado, experiencias que para mí me han dado algo y por eso quería reflejarlas aquí. Y que conectan con mi forma de entender la vida. Por eso hablo de una iglesia en Madrid, iba a decir el nombre, una iglesia para mí que es fantástica y que para mí es lo que debería ser una iglesia. Una iglesia que está abierta a las 24 horas del día, que curiosamente no se le da mucho dinero por parte de las cúpulas eclesiásticas porque está abierta a las 24 horas del día. Una iglesia que hay un banco de comida que la gente que requiere va y se lleva cositas, que la gente sin techo va a dormir allí, desayunan allí. Una iglesia que en una reyerta, en una fiesta del orgullo gay, pues unos travestis entraron porque unos ultras intentaron darles y la gente que trabajaba en la iglesia salieron a defender a los travestis y resulta que pues es un lugar muy peculiar y con un personaje que vive allí que es fantástico, fantástico y que curiosamente me encantó porque un día que fuimos con Laura, a mí me gusta ir tarde al sitio porque además me gusta mucho el canto gregoriano, nos sentamos y le digo, Laura estaba un poco como mirando y le digo, ¿dónde crees que está? Y me dice ahí. Y estaba el señor ahí, estaba viéndola a ella. Entonces, para mí es fantástico que ocurran estas cositas. Y está en el libro. ¿Por qué? Porque para mí es importante porque eso conecta con lo que para mí realmente es un templo. Podéis creer o no,
Yo creo que hay algo más, no sé qué es, ¿vale? No sé qué es, no, creo que las religiones tienen algo importante en cuanto nos conectan a nosotros mismos. Cuando te empiezan a decir cosas raras y que este es malo y que esta religión es la que mola más que la otra, cuidadín, cuidadín. No, pero creo que la religión te religa contigo mismo, o sea, creas en lo que creas. Da igual si tú crees en un árbol, pero para ti eso te enseña algo bonito y te sirve para poder hacer algo por alguien, bienvenido sea. Y lo metí aquí, ¿por qué? Porque un templo para mí es un lugar sagrado en cuanto que un templo reúne la emoción, los pensamientos, los deseos de las personas. Y en este caso, pues es un sitio además muy peculiar, porque como no les dan mucho dinero, pues se nutren de lo que encuentran. Entonces encontráis neones puestos ahí de colores que los han tuneado para que sea de la iglesia, banquetas cada una de su padre y de su madre, pero es fantástico. Lo incluye en el libro. Eh, Incluye otras experiencias que hemos vivido en una casa, por ejemplo, de un buen amigo que fue una encerrona que me llevaron y que ocurrió algo muy bonito, que me mostró que el amor existe de verdad, ¿no? Y que es una cosa que va más allá de enfermedades, que va más allá de mediumnidades, que va más allá de todo eso, ¿no? Que el amor existe y que cuando hay alguien del otro lado que quiere decirle que quiere a alguien, sabe hacerlo de tal forma como para decirle que debajo de una zapatilla se encuentra algo específico, en una casa a la que nunca habíamos ido y que resulta que ocurrió y que le cambió la vida al protagonista de esto y que para mí fue una bendición en el sentido más bonito de la palabra. Pero también incluyo miedos aquí, porque en este libro me hicieron unas pruebas que para mí eran importantes, unas pruebas por mi cerebro, para analizarlo. Cuando era pequeño, como os digo, ¿no? Yo tenía miedo a pensar que igual estaba enloqueciendo y que si yo me estaba volviendo loco, mi madre lo iba a pasar fatal, porque pues, soy hijo único, y que mi abuela lo iba a pasar fatal y que toda mi realidad se iba a ir al diablo. Y yo era un niño que estaba obsesionado por los ovnis, que me siguen interesando totalmente, los fantasmas, todo lo oculto me interesaba. Y yo pensaba, se me va a acabar todo eso. Pero sobre todo pensaba, ¿qué va a ser de mí? ¿Me van a llevar a un manicomio? ¿Qué va a ser de mí? Me voy a morir en vida. Había tenido alguna experiencia de encontrar a una persona que estuviese mal de la cabeza, que no lo cuento en el libro, ¿no? Y que mirándome por la calle me señaló y me comenzó a decir cosas. Y lo recuerdo vagamente, pero me decía algo así como tú miras, tú miras, tú miras, tú miras y se reía. Yo me puse a llorar, yo tendría 9 años y estaba con mi abuela en un mercado, en el mercado San Camilo. Y claro, el personaje este que iba muy andrajoso me decía, tú miras, tú miras, tú miras. Y yo lloraba por la mirada que me lo decía. Entonces pensé, yo me voy a hablar con este señor. Y entonces decidí que con 13, 14 años, pues yo quería averiguar qué me podía pasar porque había visto una película de Jerry Lewis, que aquí lo nombro el profesor chiflado, y pensé, pues si este hace eso y ha podido ser profesor, pues yo puedo intentar averiguar qué me pasa, ¿no? Y tenía la suerte de que una persona que conocía, su padre era psiquiatra, y le dije, oye, ¿puedes decirle a tu padre que tengo un amigo que le está pasando esto? A ver qué dice. Y entonces el padre le dijo, claro, sabiendo que era yo, dile a tu amigo que le diga a su amigo que venga, que venga. Entonces fui y le dije, no, mi amigo ha dicho que no puede venir porque le da mucha vergüenza, pero que si me puede usted contar y tal. Y entonces me dijo, mira, yo esas cosas no sé nada, pero habría que tener cuidado porque me dijo, no, pues a veces mucha gente que dice que escucha voces tiene esquizofrenias o tiene algún tipo de desajuste cerebral, y si se ve con cierto tiempo se puede prevenir y se puede encontrar un tratamiento más o menos adecuado, pero tiene que venir tu amigo. Claro, yo estaba muerto de miedo pensando, pero ¿cómo le digo que soy yo? No, no puedo. Le dije, vale, yo le diré, y le dije, bueno, pero mi amigo es mayor, entonces me preguntó si usted sabía de algún libro. Y me dijo, sí, sí, mira, en la biblioteca de tal sitio hay unos libros que le pueden venir bien. Y fui a por los libros. No sé cómo, pero me los dejaron. Y cuando llegué a casa no entendí nada, evidentemente, porque, y eso es una cosa que pensé, ¿no? Si son libros que se supone que hablan de nosotros y hablan de lo que nos pasa, ¿por qué tienen que ser tan complicados? ¿Por qué tienen que ser tan espesos? Deberíamos entenderlo, ¿no? Porque están hablando de nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestra salud mental. No entendí nada. Pero claro, eso fue peor porque pensé, es que a lo mejor no estoy entendiendo porque ya estoy un poquito así. Y recuerdo haber hablado con mi madre y me decía, tranquilo,
tranquilo. Y me recordó una cosa, me dice, a ver, hijo, no te hagas el interesante, porque en esa época, claro, como yo quería encontrar muchas cosas, pues me leí la Biblia y el Capital de Marx al mismo tiempo. Porque yo quería saber cosas y porque para mí la Biblia me parecía un libro muy, muy mágico, y lo es. Y el Capital me interesaba porque, claro, estaba muy interesado en la música, eh, y habían salido muchas corrientes en música que me interesaban muchísimo, entonces yo pensaba, pues si hablan de Marx, si hablan de todo esto, algo habrá. Y no entendí nada. Entonces pensaba, si no entiendo la Biblia, no entiendo esto, no entiendo lo otro, no entiendo nada. Entonces me refugié en mis cómics otra vez. Y tiempo después, que me diría que pasarían los años, y en un viaje con Cuarto Milenio, en verano, el doctor Pertierra me dice, vamos a hacer una experiencia que va a ser interesante. Estábamos con Carlos Largo, estaba Luis, y me dicen, vamos a ir a un sitio. Salimos por la mañana, pantalón corto, camiseta. Bueno, yo no era el único, o sea, todos íbamos con unas pintas lamentables, pero bueno. Eh, y qué es lo que tiene el trabajo de Cuarto Milenio. Son muchas horas que estamos en los sitios a veces, y son muchas horas para preparar las cámaras, para preparar todo el aparataje de Luis, que este señor es un santo, porque para montar lo que él monta son horas, horas de horas, ¿eh? Y el desmontaje también. Eh, y mi parte es muy pequeña, o sea, cuando yo llego es aquí te pillo, aquí te mato. Me ponen la cámara y me sueltan. Yo soy como un galgo, lo decía hoy, ¿no? Y, y claro, llegamos a un sitio, nos bajamos y veo que ponía Clínica del Perpetuo Socorro. Y yo pensé, wow, vamos a investigar aquí. Y entramos y me dicen, no, es que te vamos a hacer una prueba. Y dije, pues, qué bien, qué bueno. Porque pensé, genial, o sea, me van a hacer una prueba y eso quiere decir que vamos a ver, porque yo quería saber, o sea, desde pequeño quería saber qué pasaba en mí. Y me ponen un gorro, una bata, mi aspecto era muy lamentable, muy lamentable. Luis se dedicó a hacerme fotos lamentables. Es que tenemos en Cuarto Milenio un archivo de fotos lamentables de todos, ¿no? De todos. Y eh, me siento en la máquina de la resonancia esta para hacerme el TAC y la resonancia magnética. Y uno de los médicos me dice, oye, ¿sabes que estas máquinas son buenas porque sirven para detectar patologías, tumores, problemas y cosas así? Y pensé, wow, ¿y si me detectan un tumor qué? Y pasé mucho miedo en ese momento. Me vino un miedo total, total, porque pensé, es que si me encuentran un tumor, ¿qué? O sea, todo lo que ha sido mi vida respecto a esto se va al diablo. Y fue tan raro porque, creedme, pensé, me vinieron mis recuerdos de infancia, de cuando fui al psiquiatra a buscar los libros, llegar a casa con esos libros, que mi abuelo me miraba y me decía, mientras no hagan las pócimas, porque en una época me dediqué a hacer pócimas mágicas, que se las vendía a mis compañeritos para comprarme discos y cómics, que no servían para nada básicamente. Eh, em, Se me juntó eso, se me juntó mi búsqueda de pensar, tiene que haber algo más. Mi momento de tontería en el que con 16 años me creía especial, me creía un ser tocado por algo único. Todo eso se me fue al diablo y pensé, ¿qué me pasa? O sea, a ver qué me va a ocurrir. Y estuvimos, fue un muy buen rato, estuvimos unas horas allí, ¿no? Y cuando acabó, yo vi que estaban hablando y dije, me han encontrado algo, porque yo veía al doctor Pertierra serio, los veía todos serios mirando las pantallas, y eh, pensaba, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, no? Me levanté y vino uno de los médicos y me dijo, oye, ¿cómo lo haces? Y le dije, dímelo tú eres el médico. Yo qué sé, yo no sé cómo me pasa esto, no lo sé, o sea, sé que ocurre, pero no sé cómo es, cómo se dispara ese germen. Y claro, cuando me quité la bata, me quité el gorro ese y pasé a la sala, los médicos estaban como diciendo, es que es muy raro lo que te ha pasado porque te lo diremos, pero ahora espera un momento. Entonces me llevaron a dar una vuelta y resulta que lo que habían detectado es que efectivamente mi lóbulo cerebral, que se activa cuando veo todas estas cosas, las siento, las vivo, las comparto, es el lóbulo analítico, no es el de la creatividad, no es el de la invención. Y que resulta que estoy en un estado de relajación muy fuerte como para hablar de una manera tan activa. Es decir, que no sabía en qué rayos me pasaba porque no podía ser así. Porque si yo estuviese inventando lo que estaba viendo, sería el otro lóbulo el que se activaría y no ese.
Y claro, volvimos al hotel, recuerdo que comimos allí, cenamos por la noche allí, ¿no? Y estábamos hablando y yo estaba cansado, pero estaba diciendo, pero ¿qué ha pasado esto? Y fue fascinante y por eso está en el libro, porque eh, verme en las máquinas, saber mis músculos faciales, era extraño. Estaba viendo mi cara, pero sin la piel, estaba viendo lo que había dentro, estaba viendo mi cerebro, estaba viendo el más allá. O sea, es que es alucinante, o sea, creedme, es alucinante cuando ves que se está moviendo tu cabeza y que tus ojos comienzan a ser así, dices, wow, es que hay algo ahí que es completamente desconocido para mí mismo, ¿no? Y decidí meterlo aquí en el libro. Y decidí también hablar de la muerte porque era importante y era necesario. Porque al final de cuentas, cuando me hicieron estas pruebas, pensé en la muerte, evidentemente. Pensé, si yo tengo un tumor, ¿qué? Si tengo una patología, ¿qué? Se acaban muchas cosas. Y por otro lado también pensé, claro, o sea, yo puedo sentir cosas, puedo percibir cosas que a veces pueden tener relación con gente que ha fallecido, pero otras veces no sé qué es, porque he visto ya un par de cosas que no sé qué son. Y no puedo decir que todos sean difuntos, no sé, o sea, puede ser gente de otro tipo de dimensión que esté conviviendo con nosotros, no lo sé, no lo sé. Y dudo mucho de la gente que dice que esto es así al 100%, o sea, y os pido eso, dudad de quien dice que todo este mundo del misterio es así, 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 que esto es así, 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 porque ¿quién se lo ha dicho? ¿De dónde tienen esa certeza? Hay que tener dudas, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí me di cuenta que en lo que competía la muerte y con gente que yo he podido sentir que ha partido, era necesario hablar de la muerte porque curiosamente la muerte es la consagración de la vida. Nacemos con la única certeza de que vamos a morir. No tenemos otra certeza. No hay otra, no hay otra. Y la muerte en realidad es, creo, viéndolo desde aquí, da miedo, evidentemente, pero porque nos da miedo desaparecer, nos da miedo que nuestra memoria, que lo que hemos vivido, que nuestra conciencia, que lo que somos desaparezca. Pero porque es el miedo que tenemos en el más acá. Pero ¿y si la muerte a lo mejor es ese telón y pasamos y descubrimos que hay algo mucho más grande y que está ahí? Y no estoy hablando de un megamundo en el cual nos convertimos en seres de luz ni nada, no, sino seguir siendo nosotros, pero dando un paso más, subiendo a una segunda planta donde hay otro tipo de cosas que tienen que ver con todo esto, pero con algo más, con una ampliación de conciencia, no un estado alterado, sino un estado ampliado de conciencia. Si es todo eso, ¿por qué no comentarlo? ¿Por qué no decir que, como lo digo aquí, no he visto la cara de la muerte? Porque cuando, cuando a veces veo personajes de ese otro lado que resulta dicen haber partido, cuando se les ve la cara en el momento que te dicen que se han ido, tú descubres que te lo están diciendo con la conciencia de la muerte. La conciencia de saber, sí, yo he muerto, yo he fallecido, lo que entendemos nosotros como muerte. Y hay algo distinto en esos rostros, hay algo distinto en esa forma de expresarlo. Pero luego pensé, pero rayos, es que es tan distinto como lo que vivimos aquí. No. ¿Cuántas personas hemos perdido a alguien aquí que en el hecho de muerte, entre comillas, nos ha cogido la mano y nos ha sonreído? Y de repente nos ha visto con una cara que nos hemos quedado nosotros como diciendo, ¿por qué nos miras así? Claro, nos hacemos los guays y decimos, no, porque está atravesando un estado en el cual la maquinaria cerebral la desconecta con tal y cual cosa. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué sabes? ¿Qué estará percibiendo esa persona? Y en cierto modo, ¿qué sabes tú de lo que su propio espíritu, su propia conciencia y su propia dignidad y lucidez estará convirtiéndose en actitud? De decir, vale, pues me voy, pero me voy a ir como un señor o como una señora. Me voy a ir diciéndote tranquilo, o sea, no sufras, yo estoy tranquilo. O sea, es que por eso os decía que muchas veces el misterio, lo mágico está aquí, es así, y pensé en eso de la muerte, ¿no? Esas expresiones no son tan distintas a las que vemos muchas veces en lugares en los que de repente alguien fallece y te dice, como un caso que sabía, eh, alguien que iba a fallecer y dice, bueno, me voy, estoy guapo. Y la gente dice, sí, que sí, todos llorando, pero que me voy ya, pero estoy guapo, sí, me voy, estoy guapo, sí, me voy, estoy guapo, sí, estoy guapo, ¿verdad? Sí, estás guapo. Vale, adiós, pum. Y se fue. ¿Sabéis? Que no me vengan con cuentos de que eso es una
un shock que el cerebro hace, que tal y cual, para poner excusas. No, no, o sea, no. Hasta el final creo que tenemos un punto de conciencia tan potente que cuando llega en esos momentos cumbres, se convierte en trascendencia, se convierte en algo sagrado, porque al final de cuentas todos somos sagrados. O sea, es importante eso. Y cuando digo todos somos sagrados, también en este libro incido mucho en la idea de que yo no creo en maestros. No creo en maestros, porque los maestros que van de maestros, como siempre digo, se sacan los mocos. Cuando quieren vender 40.000 cosas, pues venden esos cursos y resulta que te venden que su filosofía de vida es la más adecuada, que te va a acercar más con tal o cual cosa. No. Creo que todos tenemos ese punto sagrado y todos tenemos ese punto de maestría. Lo que pasa es que hay que trabajárselo, ¿no? Y el trabajarlo, pues es una cosa que también me ha sacado este libro. Es, tú querías escribir un libro, lo has escrito, y cuando lo he visto y empecé a verlo es cómo ha costado, cómo ha costado, cómo ha habido días en los que decía, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo, cómo reconduzco un tema cuando empecé por aquí y resulta que el tema me ha llevado por otro lado, por completo? Y decidí que si el tema me estaba llevando por ahí tenía que seguirlo. Creo que este libro me ha enseñado finalmente, y así si queréis preguntar alguna cosita y si puedo responderlo, responderé. Creo que me ha enseñado a mm, resituarme como Aldo Linares, simplemente a resituarme en el siguiente paso al primer libro. Cuando lo sugerente se hace evidente, era todo un trayecto que me llevó a algo. Y este libro empezó en ese algo, que ahora sigue siendo algo, pero con más preguntas, con menos, menos aire y más respiración. Sí, menos aire y más respiración. Creo que, como os decía, no es una cuestión de creer, es una cuestión de sentir y es una cuestión de aprovechar el momento. Este libro ha sido un aprovechar el momento. Lo he escrito en trenes, en buses, sentado en la cama, sentado en una silla mirando a un castillo. Eh, Incluso lo he escrito pues, en papeles para que no se me escapasen cosas, en los viajes de cuarto milenio. Eh, que Javi Pérez Campos me decía, vamos a ir a investigar, te vas a poner a escribir el libro, a ver, te vas a estar con la cabeza así, y decía, pero es que tengo que entregarlo porque había una fecha de entrega. Y pensé, menos mal que hay una fecha, porque es mejor que hay una fecha, porque si no uno puede hacer la Biblia en verso, ¿no? Y no es plan tampoco. Y, y también probablemente me haya enseñado a disfrutar más las enseñanzas reales que me dieron quienes quiero, ¿no? Y a sentir que el tiempo es corto y que es necesario mis virtudes, la posibilidad de tener el privilegio de poder contaros cosas y de poder compartiros cosas y sobre todo de poder sentir que me respetáis, que me apoyáis y que creéis en mí, ¿no? Que sé que es difícil creer estas cosas, pero pues a fin de cuentas es lo que me ocurre y es lo que me ha ocurrido desde pequeño. No sé hasta cuándo me ocurrirá, no sé cuál es mi tiempo de vida, no lo sé, pero lo que sí sé es que esto ya está ahí, que está vivo, que es suyo, que está vivo. Y que a las dos maestras, que son mi madre y mi abuela, que es, sin ellas no hubiese existido esto, pues las honra a su manera. Eh, Son dos maestras que mi madre a mí me dejó una cosa y con esto ya acabo. Me dejó tres enseñanzas que conectan incluso también con leer la Biblia y leer todo esto en cuanto a mmm, contenidos de saber, de sabiduría basada en el amor. Mi madre cuando falleció me pidió que su ropa la regalase a algún asilo, a gente que pudiese usarla, la ropa que estaba bien. La incineramos y aquella tarde de domingo, pues con mi primo fuimos a dejar la ropa, bueno, a sacarla del armario y a dejarla en una cama para llevarla. Pero resulta que fuimos a algunos asilos y estaban cerrados. Entonces, mi primo me dice, bueno, pues vamos mañana. Le dije, vale. Y me quedé solo en casa. Decidí que me quedaba solo en casa, quería estar más tranquilo y estar un poco ahí en tranquilidad. Eh,
y decidí sacar la ropa del armario y ponerla en la cama. Saqué, y en el fondo del armario, que es algo que siempre lo cuento, pero que es importante contarlo porque si le sirve a alguien, bienvenido sea. En el fondo del armario encontré varios post-it pegados, de esos que son los típicos post-it de color verde amarillento, pues esos. Entonces ponía uno: ¿te acuerdas cuando tenías 7 años que te pasó esto? Era por esto. Había otro que ponía: ¿te acuerdas cuando tenías 13 años que te pasó esto? Era por esto. Y claro, yo me quedé así, o sea, me puse a llorar, pero, pero eran unas lágrimas que nunca he sentido, ¿no? Porque era como si saliese, como si yo fuese una presa abierta, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tenías 16 años que te pasó esto? Era por esto. Y entonces, en uno de los posts me ponía: a mamá Estela, es decir, a mi abuela, a mamá Estela y a mí nos pasaba lo mismo que a ti, pero no te dijimos nada porque tenías que descubrirlo tú. Y entonces en el último post-it me ponía: hijo, sé humilde, sé agradecido y no seas impertinente. Y eso para mí fue y es, creo que la razón más fuerte de todo de lo que hay en mis libros y de lo que intento transmitir. Y eso para mí es el misterio también. O sea, creo que no hay mejor manera de compartir todo esto que soy yo. No hay mejor manera sino que haciendo que eso que dijo mi madre, pues llegue a vosotros también, ¿sabes? ¿Sabéis? Porque eso es lo que está aquí. Entonces, creo que mmm, si todos somos espíritus, probablemente hay espíritus que estén cerca de vosotros y de vosotras, que ante lo que me dejó mi madre, estarán diciendo ahí, 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 ahí. Así que, pues, dicho esto, voy a beber agua y os agradezco mucho que me hayáis oído toda la retaíla de cosas que os he contado. Y si tenéis alguna pregunta, alguna cosilla que pueda responder, pues yo lo haré.